Y voy a saludar a Juan Monteverde, que ha publicado, les contaba en la hora anterior, una columna en Página 12 este fin de semana que es muy interesante leerla porque da pistas justamente de por dónde puede ser esa salida. Juan Monteverde es concejal dirigente de la Ciudad Futura, fuerza política de Rosario. ¿Cómo estás, Juan? Gracias por recibirnos. Hola, ¿cómo están? Gracias a ustedes por llamar. Bueno, abrís con una frase de Perón que dice: hay que hablar mucho de las ideas, poco de las cosas y nada de las personas, y la verdad que estamos hablando bastante poco de las ideas, ¿no? Sí, creo que es muy atinada en general. Esa es una frase de Perón que suelo utilizar mucho, y creo que en este momento particular es doblemente importante, porque también muchas veces tenemos la tendencia a poner que los problemas son las personas y que cuando esa persona no esté más, el problema se resuelve, y así nos terminamos engañando y no haciendo buenos diagnósticos de lo que nos pasa. Y sin buenos diagnósticos de lo que nos pasa va a ser muy difícil que en el futuro no volvamos a cometer los mismos errores. Entonces, yo vengo insistiendo mucho durante el último tiempo en esto, que el problema que hoy tiene Argentina no es Milei, que cuando Milei se vaya el problema va a seguir ahí porque tenemos una sociedad que está rota. Y en el caso de lo que estamos discutiendo, un poco todos atónitos por las noticias de los últimos días sobre lo que la denuncia contra Alberto Fernández, es un poco lo mismo. Es muy fácil decirle, usarlo como de chivo expiatorio y decir, el problema era solamente esa persona, y donde en realidad lo que hay un problema es un problema de cultura política. Por eso esa frase de Perón me parecía interesante, y creo que todos estamos como muy en shock, no solamente todavía intentando recuperarnos de una derrota electoral, que también fue una derrota política, y que con estos últimos elementos termina siendo también una derrota moral. Por eso yo, cuando escribíamos con Karen Tepp la columna, para intentar pensar, para intentar también llegar con palabras de aliento a todos los militantes que votamos eso, que militamos eso, que básicamente hace mucho tiempo decidimos dedicar una parte importante de nuestra vida a la suerte de los demás, que eso es militar, que no nos merecemos muchas veces los representantes que tenemos. Y decíamos cómo usamos una frase de García Linera donde sí, él plantea que uno puede perder elecciones, puede ser derrotado militarmente, puede incluso hasta perder la vida, en los distintos momentos de la historia de las luchas. Pero la peor derrota para los que queremos cambiar el mundo es la derrota moral, porque de esa derrota no te podés recuperar fácilmente, sino que él plantea recién se recupera la próxima generación. Entonces yo creo que hoy estamos en un momento donde tuvimos una derrota electoral, sí, donde además tuvimos una derrota política. Una derrota electoral uno se puede recuperar rápidamente al turno electoral siguiente, haciendo ajustes en el marco de alianza, con distintas propuestas, con cuestiones tácticas. Y una derrota política, que también fue la derrota del año pasado, lleva más tiempo, porque hay que hacer una crítica muy profunda, hay que hacer cambios estratégicos, hacer trabajo mucho más de fondo, pero también en 10 años, planteamos nosotros, uno se puede recuperar de una derrota política. Ahora, una derrota moral es mucho más difícil porque uno pierde legitimidad ante la sociedad que pretende representar. Entonces creo que estos últimos hechos no hacen más que agrandar esta crisis de representación política que estamos viviendo en Argentina. Nosotros estamos convencidos, y lo venimos discutiendo incluso con muchos compañeros, con otros dirigentes, que es falsa esta idea de que la sociedad argentina de la noche a la mañana se derechizó, y que lo que estamos viviendo es un cambio ideológico profundo, donde los valores que históricamente ordenaron a nuestra sociedad, la solidaridad, la idea de lo público, ya no sirven, y ahora la sociedad es de derecha. Para nosotros el problema es que la gente se cansó de vivir mal y no encuentra una representación política. Entonces ese diagnóstico es distinto a decir que la sociedad se derechizó, porque si la sociedad se derechizó, entonces es un problema de la sociedad y tendrá que recapacitar. No, es un problema de la política. Nosotros creemos finalmente que en este momento, donde creo que tocamos fondo, lo que tenemos que cambiar es justamente la cultura política, que en términos mayoritarios y hegemónicos, independientemente de la ideología, independientemente de los partidos políticos, hoy es mayoritariamente verticalista, machista,
porteñocéntrica y clasista. Totalmente. Bueno, nosotros creemos que hay que hacer eso, cambiar esa cultura política para poder salir de esta situación. Vos dijiste algo recién al pasar que me parece, dijiste los que queremos cambiar el mundo, y en realidad me parece que el gran problema, además, en quienes representan a los sectores populares, es que se olvidaron de que había alguna posibilidad o alguna intención, no sé si de cambiarlo, pero por lo menos de modificar algunas cuestiones para que sea menos injusto, ¿no? Digo, hay una cuestión de agenda también y de propuesta. Sí, hay una cuestión de... A ver, yo creo que es más grave aún. Yo creo que no es solamente de agenda, porque lo que viene pasando durante, yo creo que por lo menos los últimos 10, 12 años en Argentina, es que la política se fue de la sociedad. La política se fue del territorio, se abandonaron muchos de los espacios de militancia, se concentró el 100% de la energía militante en el Estado y se abandonaron los territorios. Cuando uno se retira de la sociedad, cuando uno se abandona del territorio, termina perdiendo la agenda. Por eso muchas veces cuando se discute que lo que hay ahora que hay un problema de, bueno, ¿cuáles son las demandas del nuevo tiempo? Yo creo que eso sucede, esa crisis de imaginación política, que es eso en definitiva, porque la política se alejó del territorio. Es imposible que en un país que tiene 50% de pobres, es imposible que en un país que está en Latinoamérica, que es el continente más desigual del planeta, la política se quede sin agenda. Es inviable. Digamos, el problema es que se queda sin agenda porque ya no tiene interlocución. Entonces, la agenda política termina siendo la agenda de los políticos. Y por eso, cuando uno escucha a muchos dirigentes, insisto, independientemente del aspecto ideológico, en los programas de televisión, la mayor parte del tiempo están hablando no de los problemas reales de la gente, sino de su propia agenda. Termina siendo un juego de políticos hablando entre políticos y periodistas, y la gran mayoría, en definitiva, siente que no estamos hablando de ellos. Entonces, encarar un cambio en la cultura política tiene que ver con eso. Repreguntarnos, ¿para qué hacemos lo que hacemos? Esto que vos decías, yo creo que cualquier militante del campo nacional popular, de la izquierda, del progresismo, independientemente del nombre, de hecho nosotros llamamos la idea de campo crítico, que es el concepto que utiliza Rita Segato para, que ella dice, sin faccionalismo, o sea, independientemente de nuestro origen, de nuestro partido, si militamos en un sindicato, en un club de barrio o en un movimiento social, para mí hay una gran diferencia. Lo que queremos cambiar el mundo, después vemos cuánto lo podemos cambiar, la radicalidad de las propuestas, pero básicamente los que queremos, no estamos de acuerdo con cómo están las cosas y nos animamos a pensarlas de otra manera, a decir, bueno, las cosas no es que son naturalmente así, las cosas son así, pero se pueden ordenar de otra manera. Bueno, eso estamos de un lado. Y después están los que dicen, no, esto es así, el mundo es injusto por cuestiones naturales, y a lo sumo hay que administrar la desigualdad. Y bueno, yo creo que en ese cambio de cultura política, donde tenemos que ver qué nuevo tipo de liderazgos construimos, que no sean liderazgos individuales, que sean colectivos, que se construyan de abajo hacia arriba y de la periferia al centro. Es decir, no esta idea de, bueno, tengo un líder que da las órdenes, que piensa en las estrategias, que hace todo, y abajo soldados que ejecutan esas órdenes, y además que sea de la periferia al centro. La Argentina es mucho más grande que la capital federal y sus alrededores. Yo creo que ahí nos estamos perdiendo, por este tipo de cultura política, una diversidad, una heterogeneidad y una potencia, y una Argentina distinta y diversa que existe, pero que lamentablemente no tiene espacio en la discusión pública. Está Jair Civil, que se suma a esta charla. Hola Juan, ¿cómo estás? Desde acá miramos con mucho interés lo que hicieron en Ciudad Futura, digo, con un entramado mucho más chico que el monstruo que tenían enfrente, pusieron en discusión el proyecto de ciudad, y bueno, yo soy de los que cree que en algún momento van a gobernar esa ciudad, pero quiero saber cómo se construyó eso, digo, desde acá los miramos con cierto extrañamiento por la capacidad de construir por fuera de las estructuras más tradicionales, pero también con los pies en el barrio. ¿Cómo nace Ciudad Futura y cuál es la apuesta hacia adelante de este espacio? Bueno, agradecerte primero. A ver, sí, nosotros estuvimos en un contexto de retroceso total como el que estamos viviendo en Argentina. En el mismo momento histórico, una fuerza política de nuevo tipo estuvo nada más que a 14.000 votos, una ciudad de 1 millón de habitantes, de ganar la ciudad. Sacamos 48,5% de los votos, en una experiencia política
Inédita, ¿por qué? Y creo que hay muchas pistas que sirven no solamente para Rosario, sino para este momento de la Argentina, porque logramos conformar una plataforma de articulación política que se llama Rosario Sin Miedo, que logró juntar a lo mejor de la tradición política, digo, a los sectores del peronismo, a los que quieren cambiar el mundo, a los sectores del sindicalismo, del movimiento social, con Ciudad Futura, que es un partido político nuevo, digamos, que construimos nosotros con nuestras propias manos, que es un partido de movimiento, decimos nosotros porque viene de los movimientos sociales, pero también da la disputa en las instituciones y en el Estado, y creo que pudimos combinar lo mejor de la tradición con lo mejor de la innovación, y creo que ahí hay una clave para pensar lo que viene, ¿no? En esto de escribir las nuevas canciones, y que se da muchas veces esta falsa antinomia donde lo nuevo implica anular lo anterior. O sea, este debate entre lo dicotómico entre lo nuevo y lo viejo, que sí, bueno, esto se soluciona jubilando dirigentes. No es así, digo, en esta idea de rescatar, porque a ver, nosotros hoy podemos pelear por todo lo que falta, o porque no nos roben lo poco que nos queda, porque alguien peleó antes. Es decir, la historia no arranca cuando uno llega, ni termina cuando uno se va. Entonces, ser capaces de reconocer en el otro lo mejor de esas fuerzas políticas, pero también diciendo, che, si nosotros no tenemos cierta rebeldía para decir hay cosas que hay que empezar a hacerla de otra manera, tampoco la historia avanza. Bueno, yo creo que en Rosario pudimos juntar esas distintas tradiciones, plantear un proyecto que no sea una alianza, una mera alianza electoral, sino un proyecto estratégico, entablar un diálogo con la sociedad. Digo, se llama Rosario Sin Miedo el espacio, porque el principal problema que tiene Rosario es la violencia y la desigualdad. Entonces, digo, también tener un diálogo sincero con la sociedad y que un proyecto político ponga la preocupación número uno en el centro para entablar ese diálogo. Bueno, logramos que casi 1 de cada 2 personas nos acompañe. Yo no solamente no tengo duda de que vamos a ganar las elecciones para gobernar la ciudad en el próximo turno, pero creo que también, más temprano que tarde, esta lógica de construcción política, esta cultura política, estas ideas, también van a terminar gobernando la Argentina, porque tenemos un reservorio en nuestro pueblo, en las organizaciones, en la militancia, que a lo largo y a lo ancho del país están haciendo cosas distintas, pero muchas veces, por tener la cultura política que tenemos, estas ideas no terminan llegando a los lugares de decisión. Bueno, acá nos animamos a dar un espacio, nos animamos, y esto es importante decirlo, a competir en una PASO, porque también, digo, en Argentina parece que no se pueden utilizar las primarias abiertas. Yo creo que son una gran herramienta, porque básicamente es darle el poder a la sociedad para que elija las conducciones. Todo el tiempo discutimos quién conduce. Bueno, animémonos a que eso lo decida la gente. Creo que ahí hay una clave también para construir el futuro. Estamos escuchando a Juan Monteverde de Ciudad Futuro. La verdad que es interesante el ejemplo que cuentan desde allí. Yo sé que lo tenemos hace ya varios minutos al aire, que acaba de salir del Consejo Deliberante además. Lo voy a comprometer, Juan, cuando te vengas por Buenos Aires, venite al estudio de la Radio de las Madres. Dale, vamos a ir. Así podemos charlar un poquito más, porque aparte quiero que me cuentes de la idea de la fábrica de alimentos estatales, que me parece que es un re tema que nos debemos hace muchísimo tiempo. En un país como el nuestro es una vergüenza que la mayoría de los argentinos y argentinas tengan obstáculos para consumir los alimentos que producimos. Te agradezco mucho tu tiempo. No, gracias a ustedes, y prometo que ya en algunas semanas vamos para allá y nos pasamos. Dale, después nos ponemos en contacto. Gracias, Juan. Un abrazo grande. Hasta luego. Estamos escuchando a Juan Monteverde. Bueno, qué interesante, siempre es interesante mirar la experiencia de ellos, ¿no?